En el día de ayer, 16 de julio de 2025, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó públicamente la política presupuestaria de la OTAN como una maniobra de extracción fiscal a gran escala dirigida contra los contribuyentes europeos. Las declaraciones se produjeron en una rueda de prensa en Moscú, coincidiendo con el anuncio de los nuevos paquetes en armamento con destino a Ucrania, financiados por al menos 8 países de la Alianza Atlántica. Peskov expuso que la amenaza rusa invocada para justificar ese gasto carece de fundamento estratégico y que la presión sobre los presupuestos nacionales europeos responde a una lógica industrial estadounidense, no a necesidades de defensa verificables. Yo añadiría que concretamente lo que obedece es a la participación de los fondos de capital estadounidenses en toda la industria de defensa, lo que está más que justificando los intereses de Londres en el aumento del presupuesto de defensa para dinamizar su economía y mantener su liderazgo en el continente europeo. Durante la intervención de Peskov, el portavoz del Kremlin señaló que los gobiernos europeos han cedido a una imposición que les obliga a comprometer recursos públicos en contratos de armamento sin transparencia, sin debate parlamentario claro y sin respaldo popular verificable en ningún país. La cifra del 5% del Producto Interior Bruto establecida como objetivo de gasto por parte de Washington fue descrita por Peskov como una técnica para mantener el flujo de capital hacia las industrias estadounidenses bajo la cobertura de una alianza militar convertida sencillamente en un circuito financiero. Peskov también indicó que este procedimiento no tiene nada que ver con la estabilidad y la seguridad del continente, sino con la lógica de continuidad presupuestaria de un modelo económico vinculado a la prolongación de la guerra en Ucrania. Las críticas del Kremlin se centraron en 3 niveles. Primero, la narrativa estratégica. Segundo, la estructura fiscal impuesta. Y la tercera, la disociación entre las élites y la ciudadanía. En cuanto a la narrativa, Peskov dijo que Rusia no constituye una amenaza para la integridad territorial de ningún país de la OTAN, que no existe ningún movimiento militar orientado hacia Europa Occidental y que el conflicto en Ucrania responde a una lógica de seguridad acumulada desde 2014. Según sus propias palabras, convertir a Rusia en enemigo principal del orden europeo no responde a hechos verificables, sino solamente a una decisión política que tiene como finalidad garantizar la continuidad del dispositivo militar de la alianza y sostener el volumen de contratos firmados por los gobiernos europeos con los fabricantes de armamento estadounidenses. Respecto a la estructura fiscal, Peskov denunció que el incremento del gasto en defensa carece de justificación operativa, señalando que no existe un debate técnico en serio en torno a esta cuestión dentro de la OTAN, ni tampoco sobre las consecuencias internas que ese aumento está teniendo, ni se ha hecho una evaluación pública de sus implicaciones en materia de cohesión social, de inversión civil o de estabilidad macroeconómica en ninguno de los países europeos miembros de la alianza. Estos gobiernos, según sus propias palabras, actúan como intermediarios de un sistema de extracción de rentas que traslada dinero público hacia empresas privadas bajo el argumento de una guerra cuya resolución no tiene en ningún momento nada que ver con sus propios objetivos. También insistió en que las entregas de armas que se han mantenido constantes desde inicios del conflicto, pues vemos que ninguna de ellas ha permitido a Kiev experimentar y obtener avances estratégicos notables. Por lo tanto, ese flujo de armamento se convierte en sí mismo en un fin y no en el medio para conseguir un desenlace estratégico en la guerra. En relación con la disociación entre las élites políticas, las oligarquías que dominan Europa y los ciudadanos, subrayó que existe una distancia en aumento entre las decisiones que se adoptan en los centros de poder y las prioridades expresadas por los ciudadanos. También mencionó que tanto en Francia como en la República Checa existían reservas dentro de la población muy serias respecto a la participación en la guerra y el coste que implica sostenerla mediante los recursos fiscales de estos estados. Afirmó también que ese malestar
se encuentra en este momento en un estado latente, contenido por los mecanismos mediáticos e institucionales de represión y de manipulación de la opinión pública, pero que en algún momento obligará a esta presión de la ciudadanía, obligará a los estados a revisar su posición respecto de la estructura presupuestaria impuesta por la propia OTAN. Una OTAN que no opera como una alianza consensuada, sino que se ha convertido en una red de extracción de rentas, como decimos, dirigida desde Washington, cuya capacidad de presión económica ha sustituido cualquier principio de soberanía de los estados. El portavoz ruso no hizo ningún tipo de amenaza, ni su diagnóstico y su opinión tampoco fue acompañada de ningún tipo de advertencia ni de ningún tipo de mención que mostrase hostilidad hacia Occidente. Se limitó sencillamente a describir el funcionamiento del dispositivo atlántico desde una perspectiva puramente estructural. Coincide en todo con la exposición que hicimos aquí en esos 2 directos que se titulan ¿Por qué Londres quiso la guerra? Y que recomiendo desde aquí que los vean. En este momento, para la guerra desde Moscú, vista desde Moscú, pues es un sistema para organizar los presupuestos, condicionar las decisiones políticas europeas y justificar precisamente el rediseño de esas políticas. Y dentro de ese juego, la supuesta amenaza rusa solo cumple una función puramente instrumental, de pura coartada, para articular una doctrina fiscal callando cualquier oposición a la misma y de esa manera reorganizar las prioridades internas de los estados europeos o eludiendo cualquier forma de deliberación real acerca de qué se está haciendo con los estados, con la ciudadanía y con el dinero de los europeos. También Peskov remarcó que la retórica militarista se expresa, además de en los presupuestos y en los acuerdos intergubernamentales, pues también se está expresando en la aceleración de los programas de rearme y en la creación de fondos de emergencia controlados por estructuras ajenas a la soberanía y al control político de los ciudadanos. Afirmó que las compras de armamento con destino a Ucrania no se deben a necesidades logísticas de ningún tipo, sino que son el resultado de las obligaciones asumidas al margen de todo procedimiento de control por los propios parlamentos, y calificó este fenómeno como una política sin racionalidad estratégica cuyo objetivo real es sostener una red de intereses industriales y financieros vinculada a la continuidad del conflicto como medio para seguir generando beneficios económicos a la industria militar. El Kremlin sostiene que el umbral del 5% que se ha planteado por la OTAN como 5% del Producto Interior Bruto destinado a defensa, pues es una exigencia directa de los Estados Unidos que no responde a las necesidades de los países que forman parte de la alianza. Según Peskov, el objetivo de Washington es mantener un entorno geopolítico que justifique la expansión de su economía militar, de la que participa, proyecto del que participa también Londres, que se está enriqueciendo a costa de los europeos continentales. La presión ejercida sobre los gobiernos europeos para que alcancen ese nivel de gasto, pues responde de esta manera a una lógica de rentabilidad y no a la evaluación de un riesgo que por otra parte no existe. Y estas declaraciones de Peskov pues atribuyen al complejo militar industrial estadounidense pues el papel central en el diseño de esta política exterior de la OTAN y ha desplazado los intereses nacionales de los Estados miembros, subordinando las decisiones de estos a las necesidades de un sistema de extracción de rentas por parte de grupos privados. También recordó que la guerra de Ucrania no ha experimentado ningún cambio como consecuencia, ningún avance, ni ha aproximado a Ucrania en ningún momento a la consecución de sus objetivos políticos como consecuencia de los envíos masivos de armamento. Ninguno de los envíos de armamento realizados desde 2022 ha modificado la correlación de fuerzas existentes sobre el campo de batalla de manera irreversible. Y la prolongación del conflicto no ha generado ni tampoco ningún tipo de avance diplomático que encauce este conflicto hacia la paz, ni tampoco ha permitido a Ucrania consolidar posiciones que en estos días estamos viendo que pierde de forma notable territorio. Por el contrario, ha creado una dependencia financiera, una presión fiscal interna y un descontento social en todos los países, y esto
se está experimentando en todas las capitales europeas, que en gran medida tiene que se ve obligada a aceptar este nuevo modelo de funcionamiento. El conflicto es la condición de posibilidad del sistema de extracción de rentas. Y el enemigo ruso, la amenaza rusa y la guerra de Ucrania son solamente la justificación y la coartada para provocar el gasto militar. Peskov no ha introducido ninguna perspectiva moral ni nada novedoso, no ha apelado a la buena fe ni a la racionalidad de los europeos. No, sencillamente ha expuesto la arquitectura de poder que está sustentando la guerra de Ucrania como un principio organizador de las relaciones entre los estados, las empresas y la ciudadanía. La OTAN no se está comportando como un actor defensivo, ni tampoco como un sistema multilateral de seguridad para los países que forman parte de la alianza, sino que solo es una plataforma de transferencia de rentas públicas, de dinero público, de presupuesto público, hacia una potencia exterior que tiene intereses industriales propios y que no tiene ningún tipo de consideración con los equilibrios internos de los propios Estados Unidos, o sea, perdón, de los propios europeos. Estados Unidos sencillamente tiene la capacidad para coaccionar a los europeos, para extorsionarles y para directamente obtener dinero a cambio de una supuesta protección frente a una amenaza inexistente. Por lo tanto, la alianza no articula ningún tipo de defensa compartida, sencillamente se ha convertido en un mecanismo de extorsión y en el escenario de un delito clásico propio de una organización mafiosa. Hasta este momento, el Kremlin no ha realizado ninguna propuesta de renegociación del sistema de seguridad europeo. Ha mantenido su crítica a la OTAN desde una posición exterior y ajena, y estas declaraciones del 16 de julio pues confirman que esa posición por parte del Kremlin no va a cambiar mientras las decisiones que estén tomando la Alianza Atlántica se estén tomando según parámetros financieros de beneficio privado de la industria militar estadounidense y no conforme a una razonable evaluación estratégica de los intereses de los miembros de la Alianza. Peskov describió el sistema con una lógica clara que no admite diálogo de ningún tipo, y esa ficción operativa para los intereses de la industria estadounidense, que es la amenaza rusa, pues en realidad reside en su permanencia. En tanto en cuanto sea útil para obtener beneficios, la amenaza rusa cada día será más real y verosímil. En realidad es inexistente, pero los medios de comunicación forzarán e inducirán el miedo a la población para conseguir los sacrificios sociales necesarios para enriquecer a la industria de defensa tanto del Reino Unido como de Estados Unidos y a las empresas, fondos de capital que han invertido en Europa y que han comprado la buena parte de las grandes empresas de armamento europeas, que se verán también, BlackRock, Vanguard, State Street, que se verán también obviamente beneficiados. En las declaraciones de Peskov no hay ninguna novedad. Lo relevante de esta intervención es su oportunidad, porque se produce en un momento de máxima presión presupuestaria, cuando los Estados miembros de la OTAN deben justificar recortes en su gasto social y en su gasto ante la ciudadanía para sostener contratos externos, y las señales de disconformidad entre los ciudadanos europeos, miembros de los países miembros de la Alianza, son evidentes. Las dificultades presupuestarias se van acumulando. Alcanzar un 5% del Producto Interior Bruto para defensa es prácticamente inalcanzable para todos los países y supone un sacrificio muy, muy importante de sus economías para además no conseguir ningún objetivo salvo el de enriquecer a la industria de defensa estadounidense, financiar los proyectos estadounidenses de su industria de defensa, que obviamente están volcados en Asia-Pacífico y que experimentarán una saludable cuenta de resultados y que podrán impulsar nuevos proyectos en sus propios intereses, en los intereses de Estados Unidos, a costa de los ciudadanos europeos. La fractura, por lo tanto, entre la narrativa oficial y la experiencia cotidiana de los ciudadanos europeos va en aumento, y el Kremlin interpreta toda esta situación como una evidencia de agotamiento estructural del sistema político liberal progresista que ha impuesto su dictadura en Europa. El sistema
sencillamente se está manteniendo en este momento por inercia, pero cada vez más en todos los frentes hace aguas. Y si a eso le añadimos ahora una reducción drástica de las pensiones, del gasto en sanidad, del gasto en educación, ese continente o esa organización que reunió y que concentró el 60% del gasto social empieza a desaparecer, veremos cómo la situación política se puede alterar mucho más aún dentro de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, la continuidad de todo este sistema va a depender en gran medida también de la capacidad que tengan los medios de comunicación y los gobiernos de la alianza de ocultar la lógica que se esconde detrás de esta supuesta amenaza rusa y de este aumento del gasto al 5%. La guerra, como principio presupuestario, supone siempre un desgaste político y no se puede sostener indefinidamente por mucho que se quiera. Y el Kremlin no calcula ese desgaste en términos electorales tal y como estamos acostumbrados a verlo en los países de Europa occidental, sino que lo mira desde una perspectiva estructural. Las sociedades que financian una guerra sin resultado, sin dirección y sin un final previsible entran en estado de descomposición institucional. Y el cáncer ucraniano amenaza con terminar por llevarse por delante a todo el cuerpo de la Alianza Atlántica. Las democracias representativas, transformadas en vulgares gestores del conflicto, han perdido legitimidad. El Estado se ha convertido en agente de extracción de rentas, en agente comercial de la industria de defensa y de los fondos de capital estadounidenses, y el ciudadano está sencillamente es el pagano, el contribuyente de todo de esta fiesta fiscal de la que no va a experimentar ningún retorno. Y esa es la doctrina y la conclusión doctrinal del Kremlin.